Bienvenidos a un nuevo mensaje evangelístico. Estamos en la radio Nueva Jerusalén 107.5 para compartir un hermoso, importante mensaje evangelístico escatológico de los tiempos del fin. No es para este tiempo que estamos viendo ahora, pero sí es para los tiempos del fin. Descrito claramente en la palabra de Dios, se llama: el anticristo matará a los cristianos. Bueno, antes de alguien se asuste, esto está escrito en la palabra de Dios. Vamos a ver por medio de la palabra de Dios que el anticristo, Dios le tiene permitido destruir a los cristianos. Pues veremos los motivos y también veremos qué tipo de cristianos también quedarán expuestos a este ser malvado que es el anticristo. Este mensaje completamente bíblico, y también este título se nos entiende en la relación de sueños. Pero lo importante es que por medio de la palabra de Dios vamos a explicar este importante evento que va a ocurrir al final, antes que venga nuestro Señor Jesucristo, en un periodo que se llama la Gran Tribulación, que en su parte crítica, en su parte más destructiva, donde se manifiesta el anticristo, dice, duran 42 meses, según Apocalipsis 13, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Bueno, primeramente veremos que Dios guardará a su iglesia, la iglesia verdadera, la iglesia santa. Dios la guardará en ese periodo llamado la Gran Tribulación, que en su parte crítica, reitero, dura 42 meses, según Apocalipsis 13, versículo 5. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, versículo 10. Dice el apóstol Juan, inspirado por el Señor Jesús, dice que a la iglesia que guarde la palabra de su paciencia, el Señor también la guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. La hora de prueba es la gran tribulación. Y dice la iglesia que guarde la palabra de su paciencia, la iglesia que en el sufrimiento, en el padecimiento, le sea fiel. Porque cuando Dios nos prueba la paciencia, en el padecimiento, en el sufrimiento, en la tribulación, que la Biblia dice ciertamente antes que Jesús regrese será un tiempo de padecimiento, pero dice el Señor que Él guardará a su iglesia. Está hablando de que guardará la vida de esos cristianos que les toque vivir en ese tiempo, como así iremos conociendo. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, versículos 11 y 12. Dice la Biblia que pleno periodo de la gran tribulación se está manifestando el anticristo, dice, y exigiendo adoración. Y también dice la Biblia, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Está hablando que los santos están en ese momento presentes en la gran tribulación, pero dice que aquí está la paciencia de los santos. Los santos son los cristianos fieles y verdaderos. Dice los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es la iglesia verdadera que está en ese tiempo siendo guardada por el Señor. ¿Por qué? Porque si el arrebatamiento hubiera acontecido en este instante, de ninguna forma se hubieran quedado los cristianos, los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Si en el arrebatamiento, esos con toda seguridad son los primeros que se irán para el cielo. Bueno, otra forma de decir que la Biblia está diciendo que los santos forman parte de la iglesia, que seguiremos conociendo, confirmando por la palabra de Dios, que sí le tocará pasar la gran tribulación, pero Dios la guardará, como lo dice claramente Apocalipsis 3, versículo 10. Dice que guardará a la iglesia de esa hora de prueba. No está diciendo que la guardará de esa hora de prueba, como algunos dicen. Lo que no dice la Biblia dice que Dios va a guardar a la iglesia, va a cuidarla, va a protegerla, que eso es bíblico, como seguiremos conociendo. Así también, vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca de las puertas. Mateo 24, versículo 33. Aquí hablando del Señor Jesucristo de este periodo, la gran tribulación también, profetizado por Él, dijo, así también vosotros cuando veis todas estas cosas, hablando de todos los eventos que ocurrirán ante la venida de Cristo, pero el principal es la gran tribulación, profetizada por el mismo Señor en Mateo 24, 21. Dice el Señor Jesucristo, cuando los cristianos vieran que la gran
tribulación acontecido y determinado, ahí realmente estaría a las puertas, sería inminente su venida donde acontecerá el arrebatamiento. Según él mismo lo dice aquí, Mateo 24, de 29 a 31. Y la importancia de creerle al Señor. Así también vosotros, cuando hay todas estas cosas, conoced, está cerca las puertas. No antes. Es decir, Jesús está diciendo que por ningún motivo Él vendrá, porque así lo dejó escrito antes que acontezca la gran tribulación, y después, cuando haya terminado, recién dijo, conocer, todos conocerán que está cerca las puertas su venida. Continuamos. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Marcos 13, 29. Lo dijo, algo muy similar dijo en Marcos Jesús, confirmando la misma enseñanza de Mateo. Dijo que cuando los cristianos vieran que haya acontecido la gran tribulación, estaría a las puertas su venida. Y lo dice para confirmar lo que está hablando de eso, dice la Biblia, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Marcos 13, versículo 19. Esto lo está diciendo. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, conocéis que está cerca las puertas. Lo está diciendo Marcos 13, 29. Está diciendo que imposible que Él venga antes que sea la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Él dijo que cuando los cristianos de cualquier generación vieran que son estas cosas, hablando de la gran tribulación, que Él profetizó en Marcos 13, 19, cuando aconteciera la gran tribulación, después ahí sería inminente su venida. Y para confirmar esto dice la Biblia, pero que allí días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor. Y después viene Cristo, según Marcos 13, del versículo 24 al 27. Confirmando lo que dice Jesús, pero en aquellos días, después de aquella gran tribulación, profetizada por él mismo en Marcos 13, 19, y confirmada diciendo así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Hablando del principal evento de ese tiempo, la gran tribulación, que antes que suceda la gran tribulación, dice que por ningún motivo Él viene, porque Él tiene situada su próxima venida donde acontecerá el arrebatamiento después de la gran tribulación. Aquí mismo lo vimos, lo dice Marcos 13, versículo 24, es decir, para creerle a la palabra de Dios, porque son palabras del Señor Jesucristo, uno de los autores de la palabra de Dios. Por esto dice, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, de un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 13, 26. Dice la palabra de Dios que aquí vemos claramente que si Jesús viene después de las tribulaciones, porque su iglesia está aquí, va a pasar a la gran tribulación, pero la guardan, como vimos claramente en Apocalipsis 3, versículo 10, porque Él viene a buscar a su iglesia, que está conformada por todos los santos y sin mancha, por todos los que han nacido nuevos, por todos los que han sido lavados, redimidos por la sangre de Cristo, por todos los que llevan el Evangelio de cruz de Cristo, y por todos los que se refugian en Dios. Pero dice claramente el Señor que Él vendrá después de la gran tribulación de aquellos días. Y esa es su próxima venida y su próxima manifestación, donde también ocurrirá el arrebatamiento. Como estamos viendo claramente aquí, entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles, juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. De los cuatro extremos de la tierra está hablando de un arrebatamiento universal, general, mundial. Por esto dice, de un extremo del cielo, de un extremo de la tierra hasta un extremo del cielo. Está hablando de algo, un arrebatamiento general, mundial, universal. No está hablando, está diciendo de un país determinado, está hablando en términos generales. ¿Por qué? Porque según la Biblia hay un solo evangelio y un solo arrebatamiento. Lo dice Mateo 24, 14, dice que no hay otro evangelio. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a toda la nación, y entonces vendrá al fin. Este es el arrebatamiento que está escrito aquí, que dijo Jesús, que solamente es el único bíblico de su evangelio, que esta doctrina va a estar vigente hasta el fin, hasta cuando Él regrese. Y por eso podemos decir claramente que hay un solo arrebatamiento que ocurre aquí
en Mateo, Marcos, Lucas, el que ocurre en Preadolescencia, capítulo 4, el que ocurre en 1 Corintios, capítulo 15, que es el mismo, porque no hay otro evangelio y no hay otro tratamiento general. Nadie puede decir que hay otro tratamiento general aparte del escrito que estamos conociendo en esta hora, y donde Jesús viene claramente, dice, después de la gran tribulación. Lo que está diciendo la Biblia es que después de la gran tribulación arrebatará a su iglesia, es decir, que está diciendo, por su palabra, que su iglesia estará ahí, pero estará siendo guardada por Dios. Pero también, ahora veremos, por medio de la palabra de Dios, a quiénes serán los cristianos que va a vencer el anticristo, porque también esto está escrito en la palabra de Dios. Dice, primeramente la Biblia dice que hay un número de cristianos santos, que esto está permitido por Dios, que perderán su vida como mártires. Esto será en un periodo llamado la Gran Tribulación, que dura 42 meses, donde actuará el anticristo según Apocalipsis 13:5. Dice la Biblia, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, versículo 7. Aquí vemos, dice la palabra de Dios, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quién se lo permitió? Dios. Es decir, el anticristo, como vemos, no va a tener poder contra los santos, que son verdaderos cristianos. Como dice la Biblia, dijo Jesús, ser santo porque yo soy santo. Dice la palabra de Dios que, según lo que cogió en él, antes de la fundación del mundo, para ser santo y sin mancha delante de él, según Efesios 1:4. Dice la palabra de Dios que Jesús viene a buscar una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, dice Efesios 5, versículo 27, para confirmar por medio de la palabra de Dios que los santos son los verdaderos hijos de Dios, los que se irán con Jesús para el cielo en el arrebatamiento verdadero, cuando ciertamente ocurra después de la gran tribulación. Pero aquí hay un grupo de santos, de cristianos, que dice el Señor le permitió al anticristo hacer guerra contra ellos y vencerlos. Cuando habla de vencerlos, los mató. Eso es lo triste, pero está establecido por Dios que así va a ser. Pero es un grupo que está establecido por Dios, que solamente Dios sabe cuántos son, pero sí que es un evento que va a ocurrir, porque está escrito en la palabra de Dios, que dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de su consiervo y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, versículo 11. Dice claramente la Biblia que los santos, los cristianos de ese tiempo, de la tribulación, que fueron vencidos por el maligno, están reclamando en el cielo, están su alma en el cielo reclamándole a Dios venganza. Pero el Señor les dice, les da una respuesta, les dice que tenían que descansar todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de consiervos. Está diciendo el propio Señor Jesucristo, dice que hay un número de cristianos que van a perder su vida a mano del anticristo en la gran tribulación, y mientras no se complete ese número, dice el Señor, Él no viene. Eso hay que considerarlo claramente, porque lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y de esto dice, son consiervos y hermanos, pueden ser evangelistas, pastores, maestros, hermanos, pues lo importante es que son santos, verdaderos hijos de Dios, que van a perder su vida como mártires. Este es uno de los grupos que va a vencer al anticristo, pero porque Dios se lo permitió, no porque el anticristo tuvo poder para vencerlo. Como vimos claramente, la iglesia verdadera Dios la guardará, y Dios tiene todo el poder. Dice que Dios el Padre es todopoderoso, Jesucristo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Además, en ese tiempo estarán los ángeles de Dios predicando el evangelio, también pueden guardar a su pueblo, como ciertamente lo hacen ahora cuando Dios envía un ángel a guardar a uno de los suyos en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Es decir, no olvidemos que el evangelio es poder de Dios, como dice la Biblia, y no olvidemos que el maligno ni el anticristo son todopoderosos. Se le dio poder, pero no sobre la iglesia, al menos no sobre la iglesia fiel y santa. Solamente dice, el Señor les permitió hacer guerra contra estos santos, que es un grupo limitado de santos que está permitido por Dios, que perderán su vida como mártires. Y como continuamos viendo que así es. Y viste tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 24. Aquí vemos, este es el grupo de cristianos que le fue permitido por Dios al anticristo vencerlo, es decir, quitarle la vida. Esto un día acontecerá, está escrito la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, más mis palabras no pasarán, aunque a algunos no les parezca, se va a cumplir, porque lo dice la Biblia. Dice que estos son santos, pero a cambio de, dice, de haber perdido su vida, Dios le dio la facultad de juzgar también. Dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos son los santos verdaderos. Eran verdaderos cristianos, no eran cristianos apóstatas, no eran cristianos apóstatas. ¿Por qué? Porque dice que murieron a causa del testimonio de Jesús. Es decir, dieron su vida por Jesús. Llevaron su cruz aún hasta la muerte, no negaron a Jesús, no se dejaron marcar por el anticristo y por la palabra de Dios. Y por esto dice, los que no habían adorado a la bestia, no se doblegaron ante el maligno, prefirieron morir, prefirieron dar su vida antes de ser marcado, y que no recibieron la marca de su nombre en su frente ni en sus manos, hablando del anticristo. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí vemos, hay que considerar, dice que las almas de estos cristianos estaban en el cielo, clamándole a Dios. ¿Por qué estaban sus almas? Que es la misma condición que ahora está cada cristiano que se ha ido para el cielo. Están en un cuerpo espiritual intermedio, todavía no han recibido el cuerpo espiritual definitivo que solamente los cristianos lo recibirán cuando sea la venida de Cristo, cuando dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitan primero y cuando esos cristianos serán glorificados. Y esto ocurrirá en el arrebatamiento. Y como vemos aquí está en plena gran tribulación y todavía no son glorificados. Están en su alma solamente en la condición que está cualquier cristiano, fiel santo, que muere en Cristo ahora en el cielo. Solamente serán glorificados cuando acontezca el arrebatamiento. Lo dice 1 Tesalonicenses 4:16, 1 Corintios 15:52. Ahí en la resurrección de los muertos en Cristo, todos los cristianos de todas las generaciones, los que estén vivos, dice, en un abrir y cerrar de ojos serán transformados, y también los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y en ese tiempo, aquí estamos viendo que también regresarán estas almas, porque están en su alma solamente, no están sus cuerpos todavía definitivo glorificado, no han recibido un cuerpo glorificado eterno, solamente le recibirán en el arrebatamiento que acontecerá al final, en el día postrero, como dijo Jesucristo, para seguir confirmando esto, que acontecerá el verdadero arrebatamiento, lo dice Jesús. ¿Por qué? Porque ahí acontecerá la resurrección del día postrero, donde también resucitarán estos santos que fueron fieles hasta el fin y murieron en la gran tribulación, y eso acontecerá el Señor Jesús, lo dijo 4 veces, Juan 6:29, Juan 6:40, Juan 6:44, Juan 11:23, dice que la resurrección de los muertos será en el día posterior, de los muertos en Cristo, confirmando que también estos santos resucitarán después de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque ahí va a ser la resurrección general de los muertos en Cristo, y para confirmar que el arrebatamiento y la venida de Cristo, donde viene por su iglesia, es también después de la gran tribulación. Por esto dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cuándo vivieron? Cuando regresaron del cielo su alma a recibir un cuerpo espiritual inmortal, glorioso, incorruptible, en la resurrección del muerto en Cristo. Y por esto reinaron con Cristo 1000 años, igual como le va a suceder a cada cristiano fiel santo que esté en ese tiempo, haya sido fiel al Señor en la tribulación, o también a los que regresen del cielo su alma de todas las generaciones del Evangelio a recibir un cuerpo nuevo, espiritual, glorificado, porque también dice la Biblia que tendremos un cuerpo espiritual los salvados, según 1 Corintios 15, versículo 44, eterno, glorioso. Y también donde dice, seremos como los ángeles de Dios, dice Mateo 22:30. Continuamos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la
primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 6. Dice, bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. La pregunta es, ¿cuándo va a acontecer la primera resurrección? ¿Por qué? Porque aquí está hablando está hablando en el contexto de estos santos que murieron como mártires. De eso está hablando. Está diciendo que ellos también van a resucitar en la resurrección de la primera resurrección. En ese contexto está hablando este verso bíblico. ¿Y por qué podemos afirmar que así va a ser también? Porque la primera resurrección va a ser en el día postrero. Jesús dijo, el día postrero es el día final. Y esto es inmediatamente después de la tribulación, dice el Señor Jesús. Ahí se tuvo el arrebatamiento, Mateo 24, 31. Y ahí también va a ser la resurrección de los muertos. Según Jesús, lo dijo 4 veces, reiterando la importancia de esta afirmación bíblica. Juan 6:39, Juan 6:40, Juan 6:44, Juan 11:23. Ahí resucitarán en el día posterior los muertos en Cristo. Y en ese mismo instante acontecerá el arrebatamiento. Y en ese mismo instante acontecerá también la venida del Señor Jesucristo. Eventos gloriosos que un día se cumplirán. Pero esto es al final. Por esto dice, bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, el arrebatamiento por ningún motivo bíblico puede ser en cualquier momento o inminente como muchos creen, porque el Señor dice por su palabra que es todo lo contrario. Es al final, en el día postrero. Y por esto dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Cualquier cristiano, cualquier generación del cristianismo que resucite en ese día será bienaventurado y santo. Pero esta resurrección será en el día postrero, después de la tribulación y antes que se derramara el aire de Dios. Lo dice Jesús, lo dijimos en Evangelio de Juan 4 veces. Suficiente para confirmar por medio de la palabra de Dios, palabra fiel al Señor Jesucristo, que sí la iglesia pasará por la gran tribulación. Porque después de la gran tribulación viene el Señor por su iglesia, y en ese mismo instante también será el arrebatamiento y será la resurrección de los muertos en Cristo. Pero como vimos, el Señor guardará su iglesia, la verdadera iglesia, a la santa, a la fiel. Porque también ahora veremos el anticristo perseguirá y matará a los cristianos de las iglesias cristianas apóstatas, especialmente los que han pervertido y mundanalizado el evangelio verdadero de la gracia de Cristo. Dios nos llama a todos a vivir sobria, justa y piadosamente, según Tito 2, versículo 12. Es el verdadero evangelio, la verdadera forma de vivir de cada cristiano. Y perseverar también en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, según Hebreos 12, versículo 14. Y dice según la palabra de Dios, veremos, dice el anticristo perseguirá y vencerá a los cristianos que han creído en el evangelio diferente, porque van a estar sin la protección de Dios, según la Biblia, estarán bajo maldición de Dios. Y lo dice la Biblia, dice, más si aún nosotros, un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, versículo 7. Esto quedó escrito en la palabra de Dios, pero un día se va a cumplir, especialmente en ese tiempo. Dice, más si aún nosotros, o un ángel del cielo anunciare un evangelio diferente al anunciado, donde el evangelio, reiteremos, es santo, es bíblico completamente, y donde no hay otro evangelio. Cuando habla de otro evangelio no hay otro plan de salvación, solamente el que el Señor Jesucristo por su palabra. Y dice que el que predica un evangelio diferente, un plan de salvación diferente, como el que están predicando en este instante y seguirán predicando en toda seguridad hasta el final, muchos cristianos, se anatema. ¿Qué significa se anatema? Estar bajo maldición de Dios. Es decir, no tendrán la protección de Dios. Por ese motivo, por apóstata. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la apostasía viene del maligno. Dice el Espíritu Santo que tenemos, cada creyente, dice que el Espíritu Santo dice claramente que en aquellos días, los posteriores tiempos, muchos apostatarán de la fe, dice 1 Timoteo 4, versículo 1. Dice, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios.
Es decir, ese es uno de los motivos por qué la iglesia apóstata, que predica el evangelio apóstata, apartado de la verdad bíblica, no serán protegidos por Dios. ¿Por qué? Porque se han apartado del evangelio verdadero y han preferido creerle a doctrina de demonios, a manifestaciones de demonios también, a espíritus engañadores, que vienen del mismo maligno. Es decir, de ahí viene la fuente de inspiración espiritual de los falsos evangelios de hoy, y que sin duda estarán en ese tiempo. Por eso también no tendrá la protección de Dios y quedarán bajo también a merced del anticristo, que les destruirá, por que Dios les dejó sin su protección. Dios solamente protegerá. El Señor un día mostraba que Él guardará a la iglesia que lleve el evangelio de la cruz de Cristo, a los que hayan nacido nuevo y a los que se refugien en Dios, en la oración, en la santidad, en la exaltación. Es decir, no toda la iglesia evangélica serán guardadas por Dios, reitero. ¿Por qué? Porque no todos obedecen a la palabra de Dios. Muchos han pervertido el evangelio de Dios y así se han apartado del evangelio de Dios y así han quedado bajo maldición de Dios. Y uno de los falsos evangelios que sin duda capta muchos simpatizantes y es tiene mucha receptividad, lamentablemente por mucha gente, pero no es bíblico y es completamente apóstata, es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es un evangelio diferente, falso, apóstata, por ese motivo quedará expuesto a ser destruido también por el anticristo, los que han creído en este evangelio diferente. ¿Por qué? Porque no es el verdadero evangelio de Cristo, porque lo dice la Biblia, más si a nosotros un ángel del cielo anunciar un evangelio diferente al anunciado, sea anatema, Gálatas 1, versículo 7. Es decir, el evangelio, la importancia de creer el verdadero evangelio, la importancia de predicar el verdadero evangelio, cuando estamos hablando del verdadero evangelio, la sana doctrina, santa, verdadera, apartado de la mundanalidad, también de la codicia, de la perversión. Y porque la Biblia dice, para confirmar esto, dice, hablando del evangelio de la prosperidad, amor desmedido por el dinero, es decir, han cambiado el evangelio verdadero por el evangelio de amor al dinero, al éxito. Es decir, es un evangelio completamente terrenal, apartado completamente del verdadero evangelio de Dios, donde Dios llama a la santidad, a la pureza, y como dice la Biblia que el fin de vuestra fe es la salvación de vuestra alma. 1 Pedro 9. No es el fin del proceso de fe, es pasarlo bien en esta tierra, hacernos ricos, ser exitosos. Esas son enseñanzas completamente terrenales que han apartado a muchos del verdadero evangelio, pero también estos son evangelios que van a quedar bajo también el poder para ser destruido por el anticristo por apóstatas. La Biblia dice, ahí andan muchos, los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3, versículos 18 y 20. Decía el apóstol Pablo, por ahí andan muchos, de los cuales solo piensan en lo terrenal. Hoy día también todos podemos darnos cuenta que andan muchos que no piensan en salvación, no piensan cómo agradar a Dios, sino piensan en cómo ser exitosos, cómo alcanzar fortunas, porque eso es lo que le han enseñado sus predicadores, sus ídolos, sus evangelistas que predican estos falsos evangelios. Pero, lo reitero, esos son los primeros que perseguirán al anticristo porque no tendrán la protección del Señor por apóstatas, porque se han apartado de la verdadera fe bíblica y han escuchado espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por eso, nuevamente, los apóstatas van directo a ser destruidos por el anticristo, este ser malvado que va a actuar en ese tiempo de 42 meses, pero los cristianos verdaderos y santos, Dios los va a guardar, según estamos viendo. Pero reitero, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, nunca hablan del sacrificio de Cristo, nunca hablan que lo que dijo Jesús, el que no me sigue y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero también dijo primeramente, el que no lleva su cruz.
cruz significa renunciar. Renunciar a las riquezas, renunciar a los éxitos personales muchas veces, a nuestro bienestar personal por amor a Cristo y creer en el verdadero evangelio, y también llevar la cruz de Cristo significa padecimiento, sufrimiento muchas veces que hay que soportar por amor a Cristo. Pero ellos por ningún motivo predican esto. ¿Por qué? Porque a muchos no les gusta escuchar padecimiento, sufrimiento, solamente a muchos les gusta escuchar éxito, que le hablen de prosperidad, de bendición económica. Como predican muchos días, tienen muchos auditores, esos evangelistas. ¿Por qué? Porque predican lo que quiere oír la gente. Pero el evangelio verdadero es llevar la cruz de Cristo. Pero dice el apóstol, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué no les interesa? No creen en el evangelio de la cruz de Cristo, donde Cristo es el fundamento y el sacrificio de Cristo es en la cruz. Que también donde dice la Biblia que así como Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de Cristo, también nosotros tenemos que ser obedientes hasta el fin, hasta la muerte, aún en el sufrimiento, aún en el padecimiento que muchas veces nos toca padecer como cristianos. Pero ellos solamente predican bendición económica, predican cómo puedes ser rico, cómo puedes ser millonario, cómo puedes tener más éxito, cómo puedes pasar una mejor vida aquí. Pero eso es un evangelio completamente terrenal. Y aparte de irse al infierno, estos cristianos, por ser apóstatas, también el anticristo va a ser lo primero que va a alcanzar y va a destruir por apóstatas, porque no tendrán la protección de Dios. Y por esto dice la Biblia, el fin de los cuales es la perdición. Ya cuando habla de perdición es porque están en el infierno eterno, por apóstatas, por predicar un evangelio diferente al del Señor Jesucristo. Y por ese motivo también es obvio que si el Señor le está diciendo de este evangelio apóstata que será en la perdición en el infierno eterno, es porque están expuestos también a las manos del anticristo a ser destruidos por él. Y dice que solo piensan en lo terrenal. Eso es lo que piensan en el evangelio de la prosperidad, solamente cómo ser millonarios, cómo tener un mejor pasar, cómo ser exitosos. Pero el Señor dice, su fin será perdición. Cuando la Biblia habla de perdición, hablando de infierno eterno, condenación eterna, por apóstatas, por apartarse del verdadero evangelio, de la verdadera fe bíblica, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La importancia de creer el verdadero evangelio, santo, bíblico. ¿Y por qué dice la Biblia? Porque raíz de todos los males el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6, versículo 10. Dice, porque raíz de todos los males el amor al dinero. Nunca, le aseguro, estimado oyente, que usted va a escuchar a un predicador del evangelio de la prosperidad predicar este mensaje, este verso bíblico. Porque raíz de todos los males el amor al dinero. Ellos predican todo lo contrario. Predican amor por el dinero. Pero la Biblia dice todo lo contrario, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque pone al hombre codicioso. Y dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Es decir, se fueron del evangelio, se apartaron, perdieron salvación por amor al dinero. Es decir, por otro de los motivos, porque también dice que el fin de los que predican este evangelio será perdición, porque solamente piensan en lo terrenal, como en esta vida pasarlo bien, pero olvidándose que Dios no lo llamó para pasarlo bien. En esta vida nos llamó para salvar vuestra alma también, para predicar el verdadero evangelio bíblico de la gracia de Cristo santo, de nuestro Señor Jesucristo, donde, reitero, dice la Biblia, nuestra forma de vivir, dice, tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente. Lo dice Tito 2, versículo 12, palabras inspiradas por el Señor Jesucristo, por el apóstol Pablo, porque el apóstol, por revelación del Señor Jesús, recibió este evangelio. Dice, son palabras de Jesús. Es el evangelio. No está diciendo Jesús amor por la riqueza, no está diciendo Jesús que tenemos que pensar
en cómo ser popular, en cómo ser más ricos o prósperos económicamente, sino dice vivir sobrio. Sobrio es vivir con lo necesario, practicando la justicia y la piedad. Así es el verdadero evangelio. Pero, como todos vemos, muchos evangelios hoy día han pervertido la verdadera fe bíblica, el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y por ese motivo también, un día también, quedarán bajo maldición de Dios, que significa que también que están en el infierno, pero también que quedarán bajo el anticristo, que los va a destruir fácilmente. Y dice, y por esto dice, fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, uno de los mayores dolores para esta iglesia apóstata será ser perseguidos por el anticristo y destruidos, y quizás ¿qué le hará a estos cristianos apóstatas que ya no tendrán la protección de Dios porque han pervertido el evangelio del Señor Jesucristo, y también porque han hecho que muchos cristianos, como dice la Biblia, por amor al dinero, se extravían de la fe, es decir, pidan salvación, se vayan al infierno? También el anticristo perseguirá y matará a los cristianos que han mundanalizado el evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice, oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4, versículo 4. Aquí vemos que el evangelio no podemos mezclar el evangelio santo con las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el cristiano que se quiera ser amigo del mundo, es decir, volver a vivir en su vida antigua pecaminosa como vivante, dice, se hace enemigo de Dios. Es decir, ¿somos o no somos? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Es decir, la Biblia dice que si hemos nacido nuevo tenemos que buscar las cosas de Dios. Cristo es la letra de Dios, y buscar las cosas celestiales, que son diferentes a las cosas mundanales. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el dominio del maligno, y en el mundo reina el pecado. Es decir, el mundo es contrario a una vida cristiana verdadera, fiel y santa. Por esto dice la Biblia, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Lo dice el Señor por su palabra. Es decir, todos los evangelios de hoy día que han pervertido, que han mundanalizado el evangelio, que se han apartado del verdadero evangelio santo, la Biblia dice que por ser amigo del mundo, por mezclar la cosa de Dios con el mundo, se han constituido enemigo de Dios. La pregunta es, ¿entrará un enemigo de Dios al cielo? De ninguna manera. Entran los hijos de Dios. Un enemigo de Dios es un adversario de Dios, no es un hijo de Dios. Y por eso también, por apóstatas y por desobedientes, por amar más al mundo, hacerse amigos del mundo también, quedarán bajo el poder de este ser maligno, malévolo, que es el anticristo, y quedarán bajo su dominio y serán destruidos por él, porque no tendrá la protección del Señor. ¿Por qué? Voluntariamente se hicieron amigos del mundo, amaron más al mundo, y así despreciaron a Dios, despreciaron su palabra, despreciaron su Espíritu Santo, que su palabra nos dice que tenemos que ser santos porque el Señor es santo, tenemos que vivir en santidad porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero muchos voluntariamente aman el mundo, se hacen amigos del mundo, pero así se constituyen enemigos de Dios, y también ese motivo les hará quedar expuesto nuevamente a la mano destructora de este ser perverso que es el anticristo. Continuamos. El anticristo perseguirá y matará a los cristianos tibios. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tu obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Bueno, esto es lo que dice realmente la palabra de Dios, que el Señor a muchos los vomitará de su boca. ¿Por qué? Por tibios. Un tibio es un cristiano que no se ha comprometido con el Señor, que puede un tiempo servir a Dios y después servir al mundo, y así. Pero el Señor nos quiere caliente, es decir, llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque a los tibios dice el Señor que Él vomitará de su boca. Cuando está hablando
que vomitará su boca. Hay que entender que nosotros, dice la Biblia, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y decir, está hablando, son cristianos, pero cristianos que por cualquier motivo se enfriaron. Después de haberse nuevo se enfriaron y comenzaron a hacerse amigos del mundo, amar al mundo, servir como ellos estimaban que eran conveniente a Dios, no fiel a la palabra de Dios, y así se enfriaron y se volvieron en cristianos tibios. Pero por ese motivo Dios los vomitará su boca, es decir, los echará, los expulsará del cuerpo espiritual que es la iglesia. Eso está diciendo. Si nosotros lo llamamos al terreno espiritual, eso está diciendo. Es decir, no serán salvos, estarán sin la protección de Dios. ¿Por qué? Porque, reitero, no se comprometieron con Dios. Un tiempo amaban a Dios, otro tiempo eran amigos del mundo. Es decir, nunca se entregaron en cuerpo, alma y espíritu al Señor. Es decir, al Señor hay que servirlo en cuerpo, alma y espíritu. Es ser fiel, santo, consagrarse, servirle y perseverar, como dice la Biblia, hasta el fin, en el verdadero Evangelio de Cristo y viviendo una vida santa, sin la cual nadie verá al Señor. Y obvio que un cristiano tibio no es eso. Por ese motivo, también Dios lo vomitará de su boca, es decir, lo expulsará de su cuerpo espiritual, que es la iglesia, es decir, no entrará al cielo. Y también quedará expuesto en ese tiempo al anticristo por tibio. Bien, y por último, el anticristo perseguirá y matará a los descarriados. Bueno, esto es importante porque muchos están descarriados y creen que son salvos, lo más, porque así un falso evangelio enseñan ahora. Pero el Señor Jesús dice algo muy diferente. Es importante creer al Señor Jesús, que es la palabra de Dios personificada. Dice el Señor, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Juan 15, versículo 6. Dice el Señor Jesús, el que en mí no permanece. Es decir, está diciendo que Él es el Salvador del mundo y Él es la salvación. Por esto dice el que en mí no permanece. Es decir, si un creyente voluntariamente se aparta de Cristo, renuncia al Evangelio, nunca más regresa, dice el Señor, será echado fuera de la salvación, fuera del reino de Dios. ¿Y qué le sucederá? Está hablando, lo está comparando con un pámpano, que es una matita de un sarmiento, una matita de viña. Es cosa de ver qué le pasa a un sarmiento cuando es cortada una viña, se seca. Eso mismo está diciendo el Señor, que si también un cristiano cuando voluntariamente se aparta del Evangelio, se aparta de Cristo, se secará espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se apartará de él, porque voluntariamente rechazó al Señor, rechazó su Espíritu Santo, y solo servirá, dice, y lo recogen y lo echan en el fuego. Clara alusión que solamente le esperará el infierno eterno en el mundo, mientras esté en el mundo lejos de Dios, después de haber renunciado voluntariamente, haberse apartado de Cristo. En otras palabras, Cristo es la salvación. Por esto Jesús dice, el que en mí no permanece será echado fuera. Y bueno, y confirmando el mandamiento de Jesús que dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo, mandamiento del Evangelio. Según Mateo 24, versículos 13 y 14. Mandamiento de obediencia. Hasta el fin de vuestra vida, o hasta cuando Jesús regrese, también te ha dado ese mandamiento. Confirmando lo que Jesús dice, que en mí no permanece, será echado afuera. Es decir, como dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que perseveran, para los que santifican, para los que son santos, para los que son fieles, pero no para los que se han apartado para el mundo y después no regresan más al Señor. Y lo dice el Señor Jesús también, de otra forma, el que no lleva su cruz y viene por de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, versículo 27. El que no lleva su cruz. Reitero que muchas veces significan sufrimiento, padecimiento por el nombre de Jesucristo que nos toca padecer en el Evangelio. El que no le es fiel en el sufrimiento, en el padecimiento, dice el Señor, y se aparta de él, no le sigue, dice, no puede ser mi discípulo, así no puede llegar al cielo, no puede ser salvo. Es decir, para otra forma de decir que la salvación solamente está siguiéndole a él. Lo mismo que dijo Jesús, el que en mí no permanece, será echado afuera. Está diciendo también que solamente la salvación está en servirle a Cristo, serle fiel a Cristo, en cada iglesia evangélica, en su Evangelio Santo, todos los días de nuestra vida.
Y así también, los cristianos que hagan eso, también librarán su vida del anticristo. ¿Por qué? Porque en el mundo, sin Cristo, la persona queda, como vimos claramente, en un estado de condenación y sin la protección del Señor. ¿Por qué? Porque voluntariamente amó más el mundo, amó más su antigua vida pecaminosa, y porque voluntariamente, sin darse cuenta, se hizo amigo del maligno, porque la Biblia dice que el Dios de este mundo es el maligno, según 2 Corintios 4, verso 4. Y dice que todo el mundo está bajo su dominio espiritual. Sin darse cuenta también, quedó bajo el dominio espiritual del maligno cuando rechazó a Jesús. Por ese motivo ya también quedó lejos de Dios, porque voluntariamente decidió apartarse de Él. Bueno, motivos bíblicos, razones bíblicas, por qué un creyente, después de nacido nuevo, que se aparta voluntariamente de Dios, queda sin salvación y en este tiempo va a quedar también expuesto a la destrucción del maligno que perseguirá a estos cristianos porque simplemente se apartaron del verdadero evangelio y desobedecieron a Dios. Bien, y así estamos llegando al final de este importante mensaje evangelístico, muy diferente a otros, pero bíblico. Como vimos por medio de la palabra de Dios, vimos quién serán los cristianos que en ese tiempo serán destruidos, vencidos, y que el maligno les quitará la vida. Pero depende de cada cristiano que le toque vivir en esa época. Al cristiano santo, fiel y verdadero será guardado por el Señor. En todo tiempo, eso sí, tenemos que ser santos y fieles, porque en todo tiempo Jesús también viene por cada uno de nosotros cuando llega el fin de nuestra vida aquí en la tierra. Bien, les habló el evangelista Jacob Díaz. Que Dios les bendiga.